Sí, muy buenas noches. Voy a comentar las partidas que jugué con el ganador del torneo Clínica de Ajedrez del mes de agosto y con quien ha quedado segundo. Para ello voy a compartir pantalla y vamos a ver mis partidas con Nicolás Álvarez de Malde y Arturo Álvarez de Malde. En este caso, con el ganador del certamen, el joven Nicolás Álvarez de Malde, donde yo iba blancas, y comenzó la partida con una defensa alequín. Bueno, vamos a ir mirando, vamos a colocar la partida. Caballo C3, comienza con una alequín rehusada, caballo C3 en vez de E5, y yo traspuse a una defensa vienesa con el movimiento E5. Pero él a la vez juega caballo F3 y caballo C6, y entramos en la apertura de los 4 caballos. D4 es un movimiento posible, el más habitual es alfil B5 o variante principal. Yo hice la variante principal de todo esto. Alguna vez he jugado una partida entre Spassky y Fischer, una vieja partida, que tuvo todo este comienzo, y ahora el blanco había hecho alfil de 3 en vez de alfil de 2. Señala la máquina que alfil de 2 es el mejor movimiento. Alfil de 3 es prácticamente la misma situación, seguiría de 5, peón por, enroque, alfil G5. Eso es el juego teórico. Ahora, si yo hubiera hecho alfil por caballo, puede seguir alfil por alfil, y caballo por peón puede recuperar si quiere el peón en G7, abriendo el juego para los dos alfiles. Bueno, él termina jugando alfil de 3. Hablaba que, bueno, que todo esto es mejor para uno y otro, y de 5. Era mejor torre 8 previamente, tal vez seguido de D5. Enroque. Yo lo veía sólida a la posición de mi adversario, y quería ver si podía mover un poco la posición, ¿no? Si alfil por caballo, alfil por alfil, caballo por peón, alfil por caballo, peón por, y bueno, puede él jugar con ese peón de menos y alfil de distinto color, me dan pocas chances de buscar el triunfo. Entonces traté de hacer un movimiento manteniendo la posición. Claro, yo sentí acá que torre E1 podía ser un escenario parecido a lo anterior. Yo estaba pensando de jugar un alfil G4 para provocar el F3 y ahí desestabilizar un poco en, en la posición, ¿no? Entonces él tomó, que me parece lo más humano, aunque esto me lleva a desdoblar peones, ¿no? Peón A3, y ahora el alfil se coloca en una mejor diagonal en este escenario donde está el rey en G1. Torre E1, alfil G4. La jugada que ya tenía pensado anteriormente, él optó por tomar y retirar su dama. Entonces, me gustó este movimiento. Este fue un movimiento importante porque va a conectar columna y diagonal sobre el punto B2. La torre en B8. Cuando puedo voy a jugar peón C6, alfil B5. Esta no sé si fue la mejor. Eso de alguna manera me permite mejorar la posición de mi dama. Y cuando juega F3, era mejor H3. Ahora el alfil encuentra una mejor diagonal en F5 gratuitamente, y está la diagonal A7G1 debilitada. Él termina defendiendo, y ahora dama de 3 trata de provocar más debilidades en el flanco rey tocando en H2. Trata de no debilitar jugando dama H4, pero permite esta jugada, el jaque, ya que la torre se encuentra en el aire. Y ahora es importante capturar este peón. Si torre B1, la dama sale por A3. Si torre A2, la dama sale por la columna. Bueno, logro ya un segundo peón de ventaja. Acá me está atacando, o está mirando C7,
puede haber algunas piezas en el aire, como los dos alfiles negros. Entonces se me ocurrió tocar la torre en el aire de mi rival, y ahora tocó el alfil en el aire, pero hubo otra jugada intermedia porque está todo en el aire. Está el alfil de A4, el alfil de D2, si alfil por alfil, dama por alfil, torre por alfil, dama por alfil. Esto ocurre. Él hace este otro movimiento, veo la dama en el aire, por eso ataco el alfil y el caballo, y él comete el error decisivo en apuro de tiempo porque capturo y no puede retomar. Bueno, así fue la primera partida. Dice que esto pudo haber continuado así, pero a todo esto creo que la derrota fue por tiempo. Vamos entonces a la segunda partida. Vamos a partidas y vamos a la que yo era con blancas. Y fue más larga, por lo visto. No la recuerdo, fue la semana anterior. Esta semana jugué con Arturo partidas muy difíciles, como suelen ocurrir con Arturo. Bueno, esto comenzó con la apertura del alfil rey y yo jugué con D3. Y me hace este B5, como si fuera un gambito Evans, con justamente con los colores invertidos, pero no está el alfil en C4. Vamos a ver lo que va diciendo el evaluador. Yo jugué con C6 y retiré mi alfil a A4 para mantener una especie de clavada y una mirada sobre el rey, en vez de alfil C4, que facilita la llegada de 5. Dio este jaque, no me pareció bueno en su momento, me parecía más molesto una jugada de desarrollo como alfil C5 en primer término. Esto me facilita, bueno, el plan jugar C3, mejor que caballo C3, porque allí vendría D5 y está la doble mirada de un peón por peón y de D4. Entonces C3 se acaba el tema de la clavada sobre el rey. Él mira para hacer alfil por D3, pero B4 logra quitar a la dama de la diagonal. Dama B6 era peor por alfil E3. Entonces yo tenía que ver cómo terminaba el desarrollo. Acá dice caballo F3, podía ser. Yo le tenía cierto respeto a la jugada de 5 y la amenaza de tomar en E4. En ese caso yo tendría que haber visto E por D5 y él estar tomando de caballo. Esa evaluación hay que hacer y me parece que llego a enroque, alfil de 6 y posiblemente un torre E1. Yo jugué dama F3 para responder a D5, que no la hizo, con peón por peón. Eso, peón por peón. Y no puede tomar de caballo por la dama. Entonces juega con D6. Alfil E7 era mejor, dice el programa. Enroque, torre 1 de 6. Bueno, parecido a lo que se va llegando. La idea de dama era pasar el caballo por E2 y enrocar, y jugó el caballo B6, que no lo vi por ese lugar, y el alfil en B3 me parecía que estaba bien, y D5 directamente. Bueno, él trata de molestar sobre la diagonal y logro con el caballo G3 digamos, el mantenimiento del puesto de 5. Toma me obliga a tomar con caballo, quedó el peón retrasado en D3. Juega alfil E7, caballo por caballo, me obligaba a tomar de dama, y ahora alfil G5 fue mi idea, porque hay una mirada en F7. Si caballo por caballo, iba a mirar la jugada alfil por F7. Entonces él enrocó largo. No quería tomar en F6 todas las veces porque me abre la columna. Hice torre D1 para mantener el control de D3 que estaba amenazado, y ante esta toma, que pareciera que queda el alfil en el aire, retomo de peón, decía que era mejor, claro, me di cuenta de bien, jugué alfil por alfil, y si dama por alfil, simplificando, ahí tranquilamente, puede ser peón por caballo. Yo hice peón por caballo directo especulando con algún jaque en F5 recuperando la pieza. Y también está el jaque en G4,
como en este caso. Bueno, la casilla D1 sigue sostenida por el alfil. Acá amenazó mate, y con caballo A3 recién ahora terminé el desarrollo de las piezas, aunque el caballo en A3 ha quedado mal. Acá sostuvo todo mi rival, y jugué dama G3, ni bien pueda un aire. G6 era la mejor, jugó rey C7, mala porque queda rayos X, me dio un aire, y G5 no me pareció. Dama D3 era buena. El cambio de damas y la captura de torre iba a jugar con torre C1 y tratar de llevar el rey, pero era mejor que esto, porque ahora esto permite la toma, y la casilla G8 está controlada por mi alfil. A todo esto ya quedaba poco tiempo en el reloj, logro la simplificación. Aquí era mejor seguir comiendo peones, pero a mí déjame con los 2 peones de más y ya llegar a un final, ¿no? Y simplificar. Esto me parecía que era suficiente. Aquí era F3 lo mejor. Me pareció también bueno esto, y tener 2 peones de más en el final. En la llevada del rey al centro me parece buena, y él llega primero a la casilla de 3 que yo, E5, antes que yo llegue a E3, pero ahora saco el caballo y logro la casilla de 3. Iba a jugar F3 y G3 y F4. Cuando pasó el caballo por ahí, en vez de sacar al rey, simplifico la posición, por más que ese peón detenga mi mayoría de 3 contra 2 provisoriamente. Del otro lado también tengo mayoría y lo trato de llevar a cabo. Si G4, F4, toma el paso rey por, el peón de C3 evita que el rey vaya a D4, y cuando se acaban los tiempos, es decir, H5, rey E3, A6, A3, mueve el rey y ya el rey entra, ya sea por D4 para C4 o por F4. Entonces él juega así, por más que queda el peón pasado, ese peón, como tengo mis peones libres, lo voy a buscar con el rey, y luego avanzan mis peones libres, y cuando va a buscar el rey ya le voy comiendo todo. Bueno, abandonan, ¿no? Abandonan. Después de todo esto, vamos entonces a mis partidas con Arturo en el día de hoy, ¿no? Vamos a ver las partidas de hoy. La primera que jugué con Arturo fue esta, que yo iba a negras, y tuvo el mismo inicio que mi primer partida con Nicolás. Es decir, una lequine rehusada, pero ahora jugó alfil C4 en vez de caballo F3. Esta es parecida a mi inicio con, siendo yo blancas con Nicolás, con un posible B5, pero no era exactamente porque estaba el peón en D3. Bueno, aparece de vuelta la apertura de 4 caballos, donde alfil C4 es el movimiento en vez de D4. Y aquí yo aprovecho para hacer caballo por peón, si caballo por caballo, D5. Bueno, eso es lo mejor incluso para el blanco, sacando el alfil a D3, peón por caballo, alfil por peón. Pero juega el movimiento en roque, es un gambito provisorio, queda resquebrajada la estructura de peones tomando hacia el flanco, pero está siempre la amenaza pendiente dama de 5. Dice que el programa que la mejor jugada es H6 para evitar caballo G5, para evitar caballo G5, y poder jugar a torre 1 dama F6 y D6. Yo no lo conocía alfil E7, y responder a la mejor jugada del blanco que no hizo, dama D5 con un posible enroque, recuperando el peón, mi rival, y quedando con una mejor estructura de peones. Yo pensaba eso, pero torre 1 fue jugada rápidamente y me permite lograr el peón sólido de ventaja. Entonces, acá no hay problema. Pensaba en jugar alfil E6 en este momento, pero jugué caballo A5 para que quite el alfil de la diagonal y poder jugar F5, porque estaba notando que el alfil de E3 no tiene retiradas. Así que
Ahora retiró el alfil, ¿por qué? Porque si juego F4, ¿qué está pasando? A ver, F4. Ah, dama de 5 amenaza, por mi caballo en el aire en A5. Entonces, por eso atendí dicha amenaza, amenazando F4, y ahora me atacó el alfil en el aire, entonces logra la pareja de alfiles, mi rival, contra el peón de ventaja que tengo. Ahora yo amenazaba la expulsión del alfil de alguna manera, y seguido de G5 y F4. Bueno, habría que ver todo eso si se podía hacer por el rey en el medio, o sea, o iba a jugar un dama G6 tal vez. Bueno, ahora entré tocando la dama, yo esperaba como una posibilidad alfil por caballo, pero dama C1 manteniendo la pareja de alfiles, y jugué con F4 para que el alfil de H4 no tenga retiradas en G3, abro diagonales sobre el punto C2 también. Mi caballo ya está defendido con punto de apoyo de peón, y aprovecho ahora para ir con mi dama. A ver qué me señalaba el programa, la evolución del caballo en primer término a D7, que es la pieza mal ubicada, tratar de centralizarlo. Me sorprendió la jugada dama D1, porque está mirando la jugada alfil H5. Entonces puede molestar ese movimiento, pero también veo el detalle del alfil en el aire. Y pensé que aquí si G3 venía G5 y ganaba una pieza. Entonces juega alfil G4. Si dama por alfil, alfil por alfil. Si alfil por alfil, dama por alfil, y defiende el alfil y evita G5. Llevo la pieza que falta, e incorporo la torre. Se amenaza G5, pero no me lo deja hacer. Y ahora se fue. Ah, aquí estaba, era mejor otro tipo de movimientos. A ver cómo recuerdo esto. Bueno, a ver, vamos a poner el evaluador. Bueno, E4 era el mejor movimiento, sí. Entonces yo juego torre G6 directo, dama G3, dama H3 quiero decir, y ahora buena dama H5, mirando la jugada torre H6. Él se va de rey, era mejor ya tratar de, con el rey, jugar peón F3 para poder volver en algún momento con el alfil, y ahora F3 no es lo mejor, acá era torre H6, porque torre H6 amenaza G5, eso hubiera definido esa jugada. En cambio esto llegó a este final, donde tengo un peón de más, pero hay que imponerlo aún. Mejoraba mi caballo finalmente, luego de un largo recorrido, que va a ir oportunamente a E6 y D4. Aquí me he dado un aire. Contra un alfil de 8 tengo siempre caballo E6. Acá tendría que haber jugado aparentemente en torre F4, forzando alfil G3 e incorporando la torre vía E4 o D4 hacia la séptima línea. Eso era lo mejor, jugar rápidamente el rey. Ahora sí llevé mi caballo. Amenazó ganar una pieza única, y ahora mi peón de F3 quedó defendido, más la octava línea débil. Ahora amenacé y di este jaque. No entré finalmente por C1 para atacar el peón de A2, porque se deja comer y va con el rey. Cuando coman en A2 el rey se acerca lo suficiente y no tiene regreso. Así que dejo el caballo ahí, centralicé mi rey, y acá tendría que haber jugado torre de 7 para D5. No lo hice, volví con el caballo, quería centralizarlo, y él tomó, si tomaba de peón venía torre E8. Entonces tomé de rey, sigo manteniendo el peón, y ahora sí busqué en un momento de 5. En lo concreto, en ahora uno los peones, y previamente avanzar, porque tendría la casilla de 4, se la quito, ataco el peón de A4 que va a caer, y voy a jugar E4 sosteniendo la casilla de 4 con la torre. Eso ya era una situación desesperada, y ahí logro
otro peón de ventaja, y la partida pudo haber seguido de este modo. Bueno, vamos entonces a la última partida con Arturo. Esta había sido dura ya. Vamos a ver la última, en la cual yo iba a blancas. Y pensé siempre que Arturo tenía dificultades en las aperturas. Pero bueno, veamos esto. Y se me ocurrió jugar algo inferior, que no hago habitualmente, pensando que él no iba a conocer la teoría. Le hago el viejo yo piano con D4 en vez de D3, y entonces entramos en esta variante, en donde está la jugada caballo por peón, que efectivamente no hizo, ¿no? No hizo la jugada teórica, que es caballo por E4, que sigue después, por ejemplo, el roque. Vamos a esa posición, a ver qué señala la máquina. Caballo C3 es un movimiento del libro y sigue caballo por E4. Él sale de lo habitual, y eso me da clara ventaja, pero vamos a ver dónde después se complicó la partida. Yo hice el mejor movimiento, la clavada, él pregunta, y yo pensaba que si me iba a H4 podía venir a G5. Así que lo mejor es esto, manteniendo este centro poderoso, todo esto es mejor para uno y otro. Juega con D6, mi rival, y hago caballo D5. Yo pensé que había salido con clara ventaja en la apertura, pero me costó en este momento lograr algo tangible de esta posición. Dice que es mejor, 0,73, está entre pequeña y clara ventaja. Acá señala que lo mejor era lo sencillo, A3, alfil A5, B4, caballo B6, y ahí capturar, quitar la pareja de alfiles, quedar con el centro, y bueno, llegar a jugar D5 y caballo D4. No se me ocurrió ese D5, pensaba que bloqueaba mi diagonal, no lo veía eso particularmente bien. Hice una jugada restrictiva porque él quiere jugar alfil G4 y empezar a atacar mi peón central. Estaba contento con mi jugada, de hecho la señala como una alternativa buena. Ya dice que esta es la mejor, entonces yo juego dama D3. Dama A4 era el mejor movimiento, en vez de este dama A3, piensen la dama en A4, mirando B4, pero yo no la hice porque pensaba que en vez de alfil B6 él tenía caballo D7. Vamos a ver cómo sería esto. Dama A4, yo pensaba la jugada alfil D7, y ahí señala que tengo la jugada alfil D3 o dama C2. Entonces estaría la dama en C2 y el alfil en D7. Pensaba que no era particularmente bueno. Es el mejor, ahora señala que es el mejor una vez efectuada el movimiento. Estaba bien lo que yo analizaba. Dama D3, alfil E6. Decía que caballo 7 era mejor, y a ver, A3 juego yo y dama B3 señala como jugada que no la consideré. Claro, se evita alfil B6 por caballo por alfil y queda el alfil tocado. Tocaría en B7, puede jugar un torre B8 y ahí habría que analizar esa posición. Bueno, yo jugué con A3 y él empieza a jugar movimientos buenos, y este de 5 me sorprendió, dice que no es tan bueno, tendría que haber jugado caballo por E6. A ver, caballo por E6, peón por. ¿Por qué no juega peón por? Caballo por E6, peón por. Esto es lo que me dificultaba en la evaluación. Me toca el alfil, hay alfiles de distinto color, y no encontraba en ese caso algo tangible. Señala que me voy. La verdad es que no veo un problema grande. Sí veo la casilla E5 que ha quedado debilitada, tal vez ese sea el problema, más la diagonal del alfil a un montaje de máquina sobre lo debilitado H7, eso es lo que no vi con nitidez, la debilitación de la diagonal. Era esa la jugada, ¿no? Lo pasé al peón aislado, y ese peón aislado hace que la partida sea
muy equilibrada. ¿Por qué? Porque después de este error, B4 era mejor, bueno, no era muy claro. Cuando llega a C6, la partida ya está totalmente equilibrada. ¿Por qué equilibrada? Cuando van al cambio de damas, lo cambio y logro quitarme el peón slot que era peligroso en el final de la partida. Y logré esto en el alfil en el aire, que era mejor sacar el alfil tal vez a B6, pero en este caso logré la séptima línea. Igual no alcanza para nada. Aquí alfil F6 dice, claro, lograr actividad del alfil torre por B7, torre FB8, y queda ese peón de más, pero muy poco, no es necesario. Creo que está bien lo que juega Arturo, acá simplifica, llevo mi caballo para molestar, él toma y abre la columna, y todo esto me parece excelente como juega él, la partida es unas claras tablas, que incluso las ofreció después de muy hábilmente jugar el final. Aquí entrega el peón, pero lo recupero, y es 3 contra 3 en el mismo flanco, él ofrece tablas, y yo juego esta estructura de peones. Él tenía menos tiempo. Voy a llegar a un final, torre y 3 peones, contra torre y 3 peones, y yo decía, bueno, tenía 1 minuto y monedas, yo tenía 4, me parecía que se podía jugar este final. Siempre, digamos, está el tema de los finales, que tal vez sea un capítulo aparte, ¿no? Opté por que el rey se debiera separar de algunos sectores con el jaque G3. Él opta por el camino correcto, y creo que en este momento, o sea, por más que lo diga después la máquina, que lo que hace él no está mal, pienso que hay que quedarse quieto acá, o sea, jugar torre A4, torre B4, la política de espera es lo mejor. Esto, por más que diga igualdad del programa, es contraproducente. El rey no hace nada en H5, y ahora mejoro mi torre, y claro, este jaque no me parece bueno, era mejor quedarse con rey G6, por ejemplo, y cómo gano ese final, ¿no? En cambio aquí, un exceso de optimismo, jugando un jaque en G3, que lo voy a retirar el rey, sacando la torre y atacando la séptima línea, he conseguido lo que quería, que era que el rey se vaya del control de los peones, ¿no? Entonces, queda aparentemente todo defendido, pero está como en subjuan, ¿no? Entonces, no queda defendido el peón de F5, de hecho se cae. Le encuentran en apuro de tiempo molestar con este jaque. Si entro G1, viene rey G3. Entonces voy a quitar el rey de ahí, estoy comiendo el peón de F6, él lo defiende, va a venir rey G3. Entonces, cuando llega rey G3, me doy cuenta que si juego torre C2, viene torre F4. Ahí yo vendría rey G5, torre por peón, rey G6, y hay que empezar a calcular la jugada torre F2. Bueno, todo eso no había tiempo para calcular, ya me había quedado con 2 minutos, él ya estaba en segundos, y me pareció que lo mejor era entregar el peón de G2 y jugar con el rey y el peón H4, H5. Él ya no tenía tiempo, hace este movimiento, si saco el rey como el peón de F, pero hago H5, y ahí se le cae la aguja, porque bueno, voy a quedar con el peón sobreviviente, ¿no? Y el rey cortado, yo creo que sentía la partida que iba a ganar. Sin embargo, decía que la partida era todavía peleada, dice que así sería la partida, el programa. Estos movimientos no los entiendo. Vamos a hacer directamente el movimiento. Interpretaba un movimiento así, rey G5. A ver si me permite hacer otra cosa acá. A ver. Algo así. Algo así. Claro, yo esperaba eso y esperaba esto.
Claro, ¿cómo sería esto, no? Pues yo pienso que esto puede tener alguna situación favorable. A ver, la torre manteniéndose, dice que es un error, que era mejor torre F5. Ah, claro, entiendo ahora la postura. Sí, sí, sí. Si rey G6, tengo torre G5. Jaque, obliga a volver, si no sé, que la simplificación y la torre vuelve. Era esto. Si la torre se retira, ya entonces el rey puede llegar a volver. Ya el rey puede llegar a volver. Algo así. Y si siempre viene rey G6, torre G5, jaque, y está este peón, reiterando. Entonces el rey va a llegar tranquilamente hasta por acá, atacando al peón, y si jaque, vuelvo hasta la misma casilla que estoy. Así que esas eran las tablas que tenía cómodamente Arturo. La partida la perdió por tiempo. Bueno, para mí había arriesgado desmedidamente en el hecho de jugar el rey activo. O sea, era un plan al rey activo o dejarlo pasivo y sostener las debilidades. Pero creo que no había suficiente material para lograr alguna cosa consistente. Bueno, espero que les haya gustado. Los espero en el torneo Clínica de Ajedrez del mes de septiembre, a comenzar el sábado próximo. Bueno, un abrazo, muy buena semana.